El Teatro Mauri tiene una importancia muy significativa en mi vida porque fue el primer espacio donde yo concebí como teatro, un espacio de creación que fue cuando estábamos en la escuela de teatro en la Universidad de Playa Ancha. No teníamos sala para mostrar, entonces se arrendaba el Teatro Mauri. Tuve mi egreso acá, ¿Con qué obra egresaste? con Motel West Paradise. Y le hicimos acá. Tuvimos pocas funciones, pero era una obra que le tuve bastante cariño porque era un gran grupo el que teníamos, los dos cursos que egresamos ese año. Y bueno, pasó el tiempo y aquí estrené mi primera obra de manera profesional, que fue Yo conocí a Violeta Parra, pero no estoy segura. La dirigí a Cristina Alcaide y era de la desaparecida ya compañía de la Impopularica. Oye, con respecto a Pato Yáñez, esa es tu primera obra de autoría, digamos. Sí, fue la primera obra que escribí el año 2009 y la estrené en enero del 2010, acá. Me acuerdo, un 8 de enero acá en el Teatro Mauri. ¿Y siempre tus procesos o desde ahí para adelante tus procesos como de creación son así? Primero escribes y luego llevas la obra al escenario. Sí, siempre. Al menos en mi trabajo con Teatro Virgen, que es como la compañía que trabajo con los chiquillos. Eh, sí, siempre ha sido así. Yo escribo, planteo la idea, planteo el texto y los chiquillos ahí me apañan. Ya he escrito, bueno, escribí una trilogía que fue el Pato Yáñez, Malicia en otra obra burguesa y Prefiero morir aquí, que forman parte de la trilogía del miedo en Chile. Y esa la estrenamos acá en Valparaíso. Bueno, tuvimos funciones en otros lugares. Bueno, con Pato Yáñez pudimos salir del país. Hicimos como 200 funciones, fue bastante bien. Y, y sí, pues siempre el texto primero. La obra me sigue gustando, siento que sigue diciendo cosas que tan muy en boga todavía. En ese tiempo me acuerdo que había salido Piñera, entonces uno tenía un discurso medio panfletario, igual recién saliendo de la escuela, bien adolescente quizás, pero yo le tengo un cariño porque es parte era parte de nosotros desde ese momento, y recién saliendo de la escuela teníamos toda una crisis con la institución, con la educación, una crisis con la institución universitaria, con la escuela que nos había formado. Entonces el discurso englobaba todo eso, y además empezaba a esbozar una manera de que tengo de crear, en el fondo, que no es nada nuevo, pero tiene que ver con la autobiografía, como retratar un poco mi vida, plasmarla en un texto, como yo le llamo autoría y autorretrato en la experiencia teatral, como eso. Y ahí se esbozaba un poco lo que se venía después, porque ya todos los textos posteriores hablaban netamente de cosas que me pasaban, de cómo yo veía el mundo ocupando cosas de mi biografía. ¿Y después de Pato Yáñez qué vino? Después vino Malicia en otra obra burguesa, que ahí un poco ya enfrentaba un poco más lo que tenía que ver con el teatro en la sociedad chilena en particular, el elitismo cultural. Era como eso, una crítica como mirando el ombligo. Y ya después del rato uno se cansa porque empezamos a ver a todos los cabros que salían de la escuela y todos estaban hablando de lo mismo, entonces era como, uno se cansaba un poco de eso. Pero fue necesario, fue súper bonito, me sirvió también para soltar la pluma un poco, escribir sobre lo cotidiano, cosas que después fui adecuando más a una poética mucho más grande. Que se siguen como desarrollando en los textos como más actuales también, ¿no? Claro. Bueno, mi trabajo de dramaturgia igual ha ido creciendo y empezó, bueno, con Teatro Virgen, y paralelo a eso empecé a escribir también para otras cosas. En lo personal también empecé a trabajar como mi narrativa, y todo siempre fue ligado como a eso, como a hablar de mí, exponer un poco mis traumas para convertirlo en belleza de alguna manera. Entonces ya te estabas como imaginando. Yo me estaba imaginando porque claro, yo tenía, ahí fue distinto el ejercicio porque yo sabía qué persona lo tenía que hacer también. Entonces también hice el ejercicio de ocupar la biografía de esas personas con previa autorización. Entonces claro, era como exponer también al actor, y fue muy gratificante igual porque el Daniel, de alguna manera, el Daniel Benítez, que hizo el monólogo de Pato Yáñez, el Gesto Nacional, la Sibila Sotomayor, que hizo Malicia, y ¿También era un monólogo? también eran 3 monólogos, y la Daniela Alcaide, que hizo Prefiero morir aquí. Y ellas también de alguna manera decidieron exponerse,
Pero era una exposición bastante poética, en realidad no eran ellos, pero ocupé cosas de su biografía para ponerla en los textos. Y sí, pues, fueron haciendo a la par, y después, una vez que ya tenía el texto, empecé a ensayar directamente. Es muy rico ver cómo las cosas empiezan a fluir solas, y me pasa ahora también con los actores que están haciendo 15 años después, que cuando yo escribí pensaba, tenía un ritmo determinado, un pulso determinado, un humor determinado que el actor ya lo tenía. Ajá. Y como no hay una construcción de personajes que sea bastante compleja, sino más que nada trabajo con su mismo cuerpo, con su mismo ritmo, con cómo son ellos en la vida real. Entonces, en la vida real, suena raro decir eso. Es muy rico ver cómo fluye muy rápido, igual. Y ahí yo solamente voy ajustando cosas, ellos aprenden el texto y van. Claramente yo siempre les doy permiso para que ellos modifiquen, adecúen cosas que de repente les quedan muy ajenas. Voy modificando, pero nunca se va saliendo de la idea que yo tenía en un principio. Sí, más que llamarlo un discurso como de la precariedad, es como lo que nos tocaba por hacer nomás. Claramente después uno lo va modificando en la cabeza y dice, claro, uno al final arma un discurso sin quererlo, como desde esta precariedad, de esta pobreza que uno tiene. Y claro, al final vais trabajando con la menor cantidad de recursos. Pero tiene que ver también con el teatro que yo planteo, que es un teatro que en sí es de texto, donde yo hago el texto y está el texto entero, y de ahí se meten los actores y se puede modificar, pero trabajo generalmente texto y actuación. Es que nunca escribo tampoco desde la dramaturgia, nunca me gusta escribir como cosas como lugares oníricos. Generalmente siempre es como que necesiten como una, no sé, nunca me voy como adelante. Siento que llevo el dramaturgo primero, luego dirección. Ajá. Nunca como que el director se mete antes. Sí, cuando estoy escribiendo pienso en cosas como se pueden ver, pero a medida que van saliendo. Pero no es como que me voy a censurar como dramaturgo porque creo que una escena arriba de un edificio, no sé, un tipo a punto de matarse, si lo quiero poner lo pongo. Ya se verá cómo se hace. Lo resuelve el director. Claro. Que si soy yo mismo lo voy a resolver. Puedo cambiarlo, soy dramaturgo también. Después que soy director, no sé. No, necesariamente me gusta harto la música, entonces hay muchas cosas que saco de la música. ¿En serio? Y sí, cosas técnicas como de unir palabras, encadenar frases, pimponeo. Me gusta harto el cine, entonces como que saco varias cosas y no solamente de la dramaturgia. Claramente hay dramaturgos que a mí me han volado la cabeza desde chico, no sé, Shakespeare, no sé, como cosas que tú decís, ¿cómo alguien puede escribir esto? Rodrigán, bueno, Guillermo Calderón, cuando vi Neva, por ejemplo, fue súper bonito lo que me ocurrió, como me dieron ganas de escribir cuando vi Neva, me dieron ganas de escribir teatro. Siempre escribía como narrativa, cuentos, poesía, horrible la poesía que hago, pero que hacía, ahora ya no hago poesía, me di cuenta que no pasaba nada. Pero la narrativa, los cuentos, y bueno, eso, y la música, no sé, Joe Strummer de Clash, me gusta harto, Jorge González, Maynard James Keenan de Tool, gente que escribe canciones más allá que dejan de ser como canciones, son obras poéticas súper bonitas y súper políticas además. Morrissey, no sé. Y se puede, por ejemplo, yo, la obra que el año pasado gané el concurso de dramaturgia El Exilio, la obra Amanda, está súper inspirada en la película Antes del Amanecer de Richard Linklater. Y para mí, claramente, él me gusta mucho con su cine, como el tema de los diálogos, el ritmo de los diálogos, súper bonito lo que hace, me gusta harto, tiene harta sensibilidad. Y claramente la obra, una obra de teatro, está súper inspirada en esa película, de dos personas que se conocen una noche y se cuentan sus vidas. Y claramente en la obra Amanda hablan del exilio y los contrastes que hay de una persona que nació en otro país. Y unas personas me han dicho, uy, me recordó esa película, y es como que se nota igual la cultura pop y todo eso. No sé, es raro decir como, lo que me siento mejor, más cómodo.
A mí siento que lo que el ejercicio de hacer memoria en el fondo, como que yo cuando chico grababa todo lo que veía en la tele, entonces cuando empiezo a hacer memoria y ¿Cómo lo grababas ahí? ¿A qué te referís con en mi cabeza, Ah, ya. grababa todo, preguntaba todo y vivía en un lugar donde la tele era súper importante porque vivía en una playa lejos, en ventana y no tenía mucho, no era como estar acá y los niños de acá, no sé, van por la calle y ven altugas, ven las paredes pintadas, yo allá no tenía eso, no tenía esos referentes artísticos, tener el arte en la calle, para mí ver, no sé, Canal 13, el mundo del profesor Rosa, eso era lo que yo tenía como... Ujú. Entonces hay muchas cosas que yo me grabé desde ahí, tiene que ver con mucho con la cultura popular de los 90, referentes musicales, porque lo más cercano que tenía era la radio concierto que ponía música y, y mi manera de escribir tiene que ver también con hacer memoria con respecto a ese tipo de cosas, que de alguna manera eran reflejo de cómo se estructuraba la sociedad de los 90, como este periodo en transición donde empezó a llegar como toda esta cosa gringa que al final nos bombardeó a todos, Ujú. cómo se vivía en aquellos tiempos. Y no tiene que ver con lo técnico, sino que con los contenidos. Y siento que sé plasmar contenido. La gente me dice, ¿cómo te acordáis de tantas cosas? Y esos contenidos los plasmo porque he hecho memoria, hago mucha memoria antes de escribir un texto. Como digo, ya, esto tiene que ver, y por esto pasó esto. Nosotros nos llamó tanto la atención tal videoclip por esto, porque en el país estaba pasando tal cosa. Entonces ahí voy uniendo y hago ese tipo de cosas, siempre ligándolo como a la cultura popular. Una memoria política, social, que tenía de repente se plasmaba en lo cotidiano, que era la tele básicamente, y la relación que uno tenía con los amigos. Me gustaría hablar de ciertas cosas y empiezo a escribir un texto bien contingente con algo que pasó ayer, lo vi en las noticias, pero me cuesta harto, porque siempre estoy como evocando a mi infancia, a otras cosas, entonces me alejo un poco y a veces tengo que aterrizarlo un poco más, volver a empezar a hablar de hoy. Quizás eso, me cuesta hablar un poco se puso súper íntimo esto. Me cuesta hablar como del hoy mismo, sin pensar en lo de atrás. Claro, es que eso precisamente es. Claro, yo al tratar de hablar de una contingencia país, siempre lo llevo a una contingencia personal. Entonces a veces quiero un poco salir de mí y dejar de hablar como de mi historia y de mis cosas, porque siento que ya he dicho mucho y claro, trato de hablar de una contingencia país, pero siempre se me va a mi contingencia que es la que se arrastra desde que yo tengo uso de razón, por llamarlo de alguna manera. Cuando empecé a hacer preguntas, básicamente como a los 4 años. Y desde ahí empieza como mi contingencia que hasta el día de hoy no se detiene. Entonces vivo como entrampado en esta como buscar esta respuesta quizá en el pasado, en qué pasó, en qué momento pasó esto y también en qué pasó en el país. Porque claro, lo contingente nosotros que tuvimos una dictadura hace unos cuantos años nomás y nos va a seguir arrastrando y claro, pues podemos hablar de la economía, podemos hablar de lo que pasó, esta economía que se impuso, que es macabra, que es violenta, que todo lo que nosotros en el fondo sabemos. Pero en el fondo lo sabemos, basta leer, hay varios libros, o sea, no todos los diarios dicen la verdad, pero hay un par que son bastante certeros y te vas a enterar al tiro de en lo que estamos y para dónde vamos. Basta ver un loco que mata a otras dos personas porque sí nomás, hace unos cuantos días. Claro. Y cuando tú estás haciendo tu obra y estás escarbando en tu infancia y en tu adolescencia, estás finalmente escarbando en el hoy, po, en el hoy, Claro, es que en el fondo es el hoy porque no es que yo esté con los pies en el aire todo el tiempo, para nada, a propósito, con los pies en el aire. Es como que estoy tratando de entender dónde estoy, cada paso que doy. Y al tratar de dar cada paso que doy, retrocedo 20 para atrás, para poder entender por qué estoy dando el paso ahora. Y claro, voy avanzando, sé que voy avanzando porque hay cosas traumas que han ido desapareciendo quizás, o se han ido sanando, se han ido convirtiendo en otra cosa. Pero
Pero claro, para hablar del hoy tengo que sí o sí irme para atrás. No puedo no irme para atrás. Y quizá es lo que me toca hacer nomás. Es lo que me... Es que lo encuentro súper interesante como lo estáis diciendo, Feña, porque me parece que, por ejemplo, esa construcción finalmente que es también tan repetido que uno dice que construir memoria, pero finalmente construir memoria no significa rearmar un rompecabezas antiguo y añejo que nos sirva para nosotros comprender lo que ya pasó, sino que construir la memoria quiere decir específicamente avanzar un paso considerando o teniendo claro esos 20 años o 20 pasos para atrás, ¿cachai? Es decir, el trabajo de construir memoria es finalmente estar construyendo el hoy. Es un trabajo Claro. súper actual, ¿cachai? Claro. Que no tiene fecha todavía de término, ¿cachai? No, para nada. Eh, Qué bonito que pasa un caballo por la ciudad. Un jinete por la ciudad. Al galope. Claro. Eh, sí, en el fondo eso. Construir memoria es para estar hoy, para ser hoy. Para estar y para ser hoy. Y claro, hay que retroceder esos 20 pasos. No queda otra.